Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández en esta emisión correspondiente a este martes 21 de junio del año 2022. Un saludo cordial para quienes nos acompañan de manera periódica y gracias por nuestros suscriptores. Tenemos bastantes suscriptores y estamos muy orgullosos, además de contentos, porque sabemos que todo el material que periódicamente difundimos en este canal es del completo agrado de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su deferencia. Esta es una presentación de Facetas, porque estamos donde otros no están, gentileza de Sibgedi Wiña y Consultoría Contable. Ofrece servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Además, Sibgedi Wiña y Consultoría Contable atiende todo lo relacionado a la parte técnica de la constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias. Además, es una consultoría especializada. Sibgedi Wiña y Consultoría Contable tiene sus oficinas en calle Quijarro número 107, esquina Omiste, zona central de la ciudad de Potosí, Bolivia, y los celulares de contacto son el 718-10-670, 724-32-860, 757-20-881. Sibgedi Wiña es atendido por los profesionales licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Comenzamos el programa de hoy que en este martes está dedicado a comentar la opinión, la información más destacada que refleja la prensa nacional. Y como siempre estamos apoyados en la publicación del periódico Página 7. Y sin lugar a dudas, la información que continúa dando vueltas al mundo, sobre todo las repercusiones, es lo que interesa a gran parte de la población boliviana y, por qué no decirlo, aparte de la población a nivel internacional en diferentes estados, donde de verdad se toma conciencia de lo que es el respeto a la institucionalidad, es decir, el respeto a la verdadera democracia. Resulta que está en repercusión la reciente, entre comillas, sentencia condenatoria dictada por un tribunal de la ciudad de La Paz en contra de la expresidente constitucional Yanine Áñez Chávez. Como ustedes saben, se la ha condenado a 10 años de cárcel. Pero ¿qué dijo la expresidenta Yanine Áñez? Hoy, martes, destacó que el gobierno de Luis Arce ha hecho un sicariato del sistema judicial para mantenerla secuestrada en el penal de Miraflores de La Paz. La ex vicepresidente exigió que también el ex vicepresidente Evo Morales sea investigado por los conflictos sociales del 2019, tal como sugirieron los organismos internacionales. ¿Qué dijo doña Yanine Áñez? Hoy soy prisionera, estoy secuestrada por este gobierno que ha hecho del Ministerio Público y del Poder Judicial un sicariato, que a los presos políticos nos tienen en total y absoluta grosera indefensión, escribió Áñez en una carta que dio su hija lectura, es decir, Carolina Rivera. La exmandataria agradeció a la representación parlamentaria del Foro de Madrid, que se apersonó hasta el penal de Miraflores y mediante un pronunciamiento exigió su liberación. Áñez reiteró que está detenida injusta e ilegalmente desde marzo de 2021 por el caso del supuesto golpe de Estado. También destacó la visita de 2 diputados del Foro de Madrid que llegaron hasta predios de la cárcel para hacer seguimiento a su caso y los atropellos de derechos que enfrenta. La expresidenta llamó a la unidad para luchar en defensa de los derechos de todas las personas, sobre todo de la democracia y la libertad. Esto se ha convertido, dijo, en una gran necesidad para defendernos de la tiranía. Hoy lo sufro yo, mañana puede ser cualquiera que piense diferente a estos regímenes que se alimentan del odio y la venganza, apuntó Áñez. Los diputados del Foro de Madrid, Víctor González y Victoria Eugenia Villarruel,
se apersonaron este martes 21 de junio a predios del penal de Miraflores para visitar a Áñez, pero les impidieron el ingreso. En las puertas de la cárcel dieron lectura al pronunciamiento del Foro de Madrid que exige la liberación de la expresidenta y cuestionaron que se la tenga detenida por una sed de venganza de Evo Morales. Los diputados estuvieron acompañados por el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Bonco Matkovic, el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, y el abogado Jorge Santiesteban. Luego la comitiva se dirigió hasta la cárcel de San Pedro para visitar a otros recluidos por el caso del supuesto golpe de Estado. También desde su cuenta Twitter seguimos con esta lectura de esta nota que publica el periódico Página 7. Desde su cuenta de Twitter, la exmandataria recordó que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, observó la injerencia política en la justicia y que el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI Bolivia, en su informe, sugirió que también se investigue a Evo Morales por los hechos del 2019. El relator de la ONU sobre Bolivia reclama, primero, la injerencia en la justicia, segundo, abuso de prisión preventiva, 3, el delito de incumplimiento de deberes junto a terrorismo y sedición es difuso. Cuarto, que se investiguen hechos del 2019-2020, incluido el gobierno de Evo Morales, como señala GIEI, destacó en su cuenta Twitter, reiteramos, la expresidenta Yanine Áñez. Es bueno destacar que esas han sido las palabras, esas han sido las expresiones que ha vertido la expresidenta a propósito de la visita de esa comisión internacional desde España. Se está constatando en todo caso, y como decía al comienzo de esta nota, prácticamente en todo el mundo se sabe que han habido no solo injerencia, porque eso lo sabemos de memoria, injerencia política en la administración de justicia, sino que sobre todo se ha continuado con el atropello a la ley. Así, señoras y señores, estamos presentando Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. El sistema de administración contable, todo lo relacionado a esta parte técnica, es decir, los servicios interdisciplinarios, los proyectos de gestión empresarial, el desarrollo integral, y un punto importante que tiene Sifedi Wiñay, consultoría contable, es su especialidad en la contabilidad minera, además de asistencia técnica en contabilidades de carácter externo. Todo esto en Sifedi Wiñay, consultoría, que está en calle Quijarro número 107, esquina Omiste, aquí en la ciudad de Potosí. Pero sigamos con la información, que es más que repercusión acerca de lo que ha sucedido prácticamente con la condena, entre comillas, de 10 años del expresidente Yanine Áñez. Pero alguien dirá, pero esa es una información de la anterior semana, evidentemente, pero resulta que en esta semana, que ya tienen 2 días de ser días laborables, aunque eso ha sido un poco suspendido por el tema del feriado, entre comillas, del invierno, del solsticio, pero resulta que mucha gente en el área privada ha continuado trabajando, ha estado normalmente en sus labores de hoy martes 21 de junio. Y a propósito de eso, como les decía, resulta que desde el Reino Unido se ha hecho saber que se suma a las observaciones al caso Áñez y recomienda encarar una reforma judicial. Esta nota también la publica el periódico Página 7. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido se pronunció hoy martes sobre el proceso penal que enfrenta la expresidenta Yanine Áñez por el caso del supuesto golpe de Estado y se sumó las observaciones que hicieron distintos organismos internacionales. El Reino Unido ha recomendado encarar una reforma judicial. Tomamos nota del reciente veredicto de un tribunal boliviano respecto a la expresidenta Yanine Áñez, entre otros acusados, de su condena a 10 años de prisión, de la emisión del veredicto completo y de la declaración de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, refiere a la declaración emitida por la representación del Reino Unido. En su pronunciamiento, el Reino Unido indicó que comparte las sospechas procedimentales señaladas respecto a la forma en que se condujo el juicio contra Áñez.
También coincidió con las preocupaciones del relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, sobre la posible intervención política en el proceso penal. Días atrás, se observó que en el caso de Áñez no se haya respetado los procedimientos del derecho al debido proceso. Además, señaló que la tipificación penal de incumplimiento de deberes era excesivamente amplia y ambigua. Por su parte, el relator de la ONU hizo referencia a señales de una posible injerencia política en la justicia boliviana. Acogemos el compromiso continuo de la Organización Internacional con la Agenda de Derechos Humanos en Bolivia, al igual que su declaración sobre la necesidad de una amplia reforma del sistema de justicia en Bolivia, y alentamos al gobierno boliviano a encarar de buena fe una reforma judicial sustancial, refiere el pronunciamiento internacional. Y nosotros nos preguntamos, después de haber dado lectura, porque enseguida tengo también otros artículos que los vamos a comentar, pero mejor, yo me pregunto si bastará una reforma judicial, porque todos sabemos, y quizás muchos están, no sé si el término es correcto decir cansados, aburridos, de formar comisiones, de hacer encuentros, hasta seminarios, etcétera, todo lo que podría relacionarse a una reunión de abogados, magistrados, el gobierno, etcétera, etcétera. Y entre comillas, todo para apuntar a una reforma judicial. Pensamos nosotros desde Facetas en el canal de YouTube que la reforma judicial debe ser estructural, porque ya pasa buen tiempo en que lamentablemente hay injerencia política. Alguien dirá, pero siempre hubo eso. Es posible. Es posible. Es posible que siempre haya habido injerencia política en el Poder Judicial. No me atrevo a decir si fue bueno o si fue malo. Lo único que me atrevo a decir es de que en la actualidad la injerencia política se hace visible. Y se ha hecho más visible todavía con esta situación del proceso sobre el supuesto golpe de Estado, y que ha recaído una sentencia de 10 años contra el expresidente Yanine Áñez Chávez. Hasta el cansancio hemos manifestado, amigas y amigos, desde esa óptica doctrinal y jurídica, que no hubo golpe de Estado, porque alguien dijo también, una sentencia no va a cambiar el curso de la historia. Y otros se han animado a decir que no ha sido una sentencia política ni judicial, sino es una sentencia basada en un fraude judicial. Puede que tengan razón, pero si entendemos que un golpe de Estado es cuando no solamente los militares, ni cualquier grupo armado, sino cualquier grupo de ciudadanos que tome con violencia el poder, derrocando a un gobierno constitucional, no importa su dirección política, y hemos dicho que lo primero que hacen es cerrar el Congreso, el Parlamento, la Asamblea Plurinacional o Legislativa, o como si se quiera llamar, el Poder Legislativo. Porque si va a haber golpe de Estado es romper, quebrantar el orden institucional, es romper la legalidad. Si un presidente, los senadores, diputados, el primero del Poder Ejecutivo y el segundo del Legislativo, tienen que llegar legítimamente a esos puestos gracias a las elecciones, ahí primero reside la veracidad, la legalidad de esa institucionalidad. Y si hay un grupo de personas armadas, grupo de militares, en fin, cualquier grupo social que por la fuerza penetre, ingrese a Palacio de Gobierno y derroque a un gobierno constitucional así legítimamente que ha subido al poder, eso es golpe de Estado. Y la segunda medida es cerrar el Parlamento. Esa es una característica de un golpe de Estado. Ejemplos sobran aquí en Latinoamérica, lamentablemente. Ejemplos que ocurrieron en los años 60 y sobre todo en los años 70. En Chile, para no ir tan lejos, lo que ocurrió en 1973 con el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, al socialista Salvador Allende, un golpe de Estado propiciado por el
extinto general Augusto Pinochet Ugarte. Ese fue un verdadero golpe de Estado. En Bolivia conocemos de sobremanera. Pero lo que ocurrió en Santiago de Chile en 1973 fue que se rompió el orden institucional del Palacio de la Moneda en Santiago. Salvador Allende tuvo que suicidarse, lamentablemente. Se cesaron, se apresaron a los políticos de los partidos políticos, eso no entiende, se persiguieron a muchos senadores, diputados, hubo mucha gente muerta. Y al final, entre comillas, se encumbró en el poder Augusto Pinochet Ugarte. Ese ha sido un verdadero golpe de Estado, lamentablemente, que empañó con sangre la democracia latinoamericana. Pero eso no ha ocurrido en Bolivia en el 2019. El señor Evo Morales Aymas renunció a la presidencia ante la serie de acontecimientos que comenzaron con el supuesto fraude, que luego fue comprobado por la OEA. Renunció, prácticamente se fue a resguardar su integridad, física en el Chapar, el bastión de los cocaleros y del MAS de Evo Morales. Y desde ahí partió en un avión a México, junto al vicepresidente. Por supuesto que no se olvidaron presentar la carta de renuncia. Esa carta fue aprobada, fue leída en la Asamblea Legislativa Plurinacional y fue aprobada también por miembros del Movimiento al Socialismo. Señoras y señores, si tendríamos que aceptar, distorsionando la realidad, distorsionando la verdad legal, si tuviéramos que aceptar que de verdad ha habido un golpe de Estado, entonces tenemos que preguntarnos qué pasa con el actual gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Si ha habido golpe de Estado, entonces todos los actos ejecutados por el gobierno de Yanine Áñez, por ejemplo, el convocar a elecciones, a esas elecciones en las que nuevamente ganó el MAS y que ahora gracias a esas elecciones está Luis Arce Catacora en el poder. Eso tendría que declararse nulo. Querría decir entonces que el actual gobierno peca de nulidad. Los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con sede en la ciudad de Sucre, los miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, que estuvieron presentes en la apertura del año judicial, el año 2020, y donde asistió la presidente transitoria constitucional Yanine Áñez, si asistió a ese acto fue porque la ley manda, porque ese acto está en la ley, la apertura del año judicial. Pero si se declararía que realmente, como no es, que hubo golpe de Estado, entonces también todos esos actos de la expresidente hoy encarcelada serían nulos. Y así tendríamos que ir recorriendo. ¿O es que se pretende por parte de miembros del movimiento al socialismo llegar a eso para después, entre comillas, devolver el poder al señor Evo Morales? Son preguntas cuyas respuestas tienen que ser ampliamente analizadas. Pero si analizamos, valga la reiteración, si hubo o no golpe de Estado desde el punto legal, no. En una entrevista que todos ustedes seguramente han visto, realizada por mi persona, a la abogada Gisela Derpix Salazar, y ella coincidió con quien habla, se le hizo conocer que, a opinión de Facetas, ha faltado la tipicidad o el tipo penal para asegurar legalmente que hubo golpe de Estado en ese proceso penal que ha concluido en su primera instancia. Para nosotros, ha habido ausencia de tipicidad. Se habla de incumplimiento de deberes, de resoluciones contrarias a la Constitución, etcétera, etcétera. Y como dicen estos informes internacionales que he dado lectura, hay ambigüedad, hay una especie de confusión en lo que debe entenderse realmente por golpe de Estado. Ustedes tienen la palabra, porque enseguida vamos a destacar opiniones, en este caso de un destacado jurista a nivel nacional, respecto de este problema. Estamos presentando Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sibhedi Wiñay,
contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Sirgedi Wiñay Consultoría está en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de la ciudad de Potosí. Celulares de contacto 718-10-670, 724-32-870 y 757-20-881. Considero que todas las opiniones que se puedan vertir en base a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos son valederas, porque contienen ese pensar, esa esencia de quienes son profesionales y de quienes no son profesionales. Porque aquí no interesa eso. Aquí lo que interesa es el respeto a la libertad de prensa. Y eso lo digo porque todos los ciudadanos, hombres y mujeres en Bolivia, tenemos ese derecho constitucional. ¿Y por qué me refiero en esos términos a algo que tiene relación con la libertad de expresión, la libertad de pensamiento que tienen los ciudadanos? Porque resulta que cuando uno hojea de manera física los periódicos o cuando uno ingresa a través del Internet a revisar las páginas electrónicas de los periódicos a nivel nacional, se encuentra con verdaderos artículos muy bien escritos, muy bien fundamentados y que aportan prácticamente al conocimiento de la ciudadanía boliviana. Ese es el caso del abogado y destacado jurista a nivel nacional, a nivel de Bolivia. Me refiero al abogado William Herrera Áñez. Y en una edición de Página 7, de hace algunos días, ha publicado una opinión legal que la consideramos importante. Y dice, sentencia no cambia la historia. Evo Morales ha revelado que el juicio ordinario y la condena contra Yanine Áñez Chávez se decidió en una reunión política del Movimiento al Socialismo y tiene el objetivo fundamental de blanquear el monumental fraude electoral. La sentencia entonces no será el fin de este episodio, sino el medio para seguir insistiendo en la posverdad del golpe de Estado y esconder la delincuencial manipulación de las elecciones generales. Sin embargo, una sentencia, entre comillas, política, no puede cambiar la historia, menos borrar los hechos ilegales e inconstitucionales que sucedieron en los comicios del 2019. El fraude electoral se hizo en presencia de casi 100 veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Ellos compartieron la escena del crimen, esto es, el cambio de tendencia en favor de la segunda vuelta hasta el 83% del conteo nacional, pero el corte abrupto del conteo por más de 20 horas hizo que, entre comillas, ganara el candidato oficial Evo Morales. El movimiento al socialismo, dice el abogado William Herrera Áñez, planificó rigurosamente el crimen con meses de anticipación, recursos económicos abundantes y el soporte tecnológico de última generación. El gobierno, dice, aceitó toda la maquinaria estatal y montó una campaña exponencial para anestesiar al electorado de que todo era democrático y constitucional. El gigantesco fraude electoral provocó un profundo malestar en la ciudadanía, especialmente en los jóvenes tanto en Bolivia como fuera de nuestras fronteras. La expresidenta recibió un país literalmente ardiendo y al borde de la guerra civil. El MAS no estaba dispuesto a dejar el poder en manos de la reducida bancada de Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano. En medio de este polvorín, Monseñor Eugenio Carpellini, obispo de El Alto, y el señor León de la Torre, embajador de la Unión Europea, convocaron a un diálogo. El primer encuentro se dio el lunes 11 de noviembre en la Universidad Católica. Al encuentro asistió por el MAS a Diana Salvatierra, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Jerjes Justiniano Atalá, en representación de los cívicos, Óscar Ortiz de la Unidad Demócrata y Carmelo Angulo, el experimentado diplomático español. Los dirigentes del MAS exigían garantías para Evo Morales. En simultáneo, Yanine Áñez Chávez pactó una agenda muy concreta con el MAS para salvaguardar la legitimidad de la transitoriedad. Ojo,
la designación del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que comentaba al comienzo. Si hay golpe de Estado, entonces está en duda legal si el actual gobierno es legal, es legítimo. Y los posteriores hechos que esté realizando el gobierno. Y lo propio, si hubo golpe de Estado, dudar si actuó con legalidad, si los hechos que llevó adelante la expresidenta Yanine Áñez son valederos. Aquí decimos y reiteramos, Yanine Áñez pactó una agenda muy concreta con el MAS para salvaguardar la legitimidad de la transitoriedad, es decir, la legitimidad. La designación del nuevo Tribunal Supremo Electoral fue un aspecto, convocatoria a nuevas elecciones generales y la pacificación social del país. Pero como el principal reto era pacificar el país, después de complejísimas negociaciones, Yanine Áñez logró la ley 1266 del 24 de noviembre del 2019, que dejaba sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre del 2019 y sus resultados, y se disponía la realización de nuevas elecciones generales para el periodo de mandato constitucional 2020-2025. Si ha habido golpe de Estado, todo esto se va al tacho. Todo esto no existe. Y eso realmente, para no ir más lejos, es absurdo, es ridículo. Realmente. Seguimos con esta nota registrada y escrita por William Herrera Áñez y que titula Una sentencia no cambia la historia. Todo esto evidencia, dice, que la asunción de Yanine Áñez se hizo previo acuerdo con la bancada del MAS. Sin embargo, el oficialismo sigue repitiendo la narrativa de golpe y ha buscado la forma de cargarle todo a Yanine Áñez, inclusive la pandemia y sus secuelas. Y la exmandataria ha cometido gravísimos errores políticos, incluso algunos reñidos con la ley, pero nada justifica su condena por un hecho punible inexistente y cargándose las garantías del debido proceso. En general, dice William Herrera Áñez, el proceso penal está para garantizar los derechos de las partes y debe cumplir determinados estándares básicos para su validez y legalidad. Y cuando el proceso deja de honrar esa finalidad y se utiliza, ojo, y se utiliza para vulnerar derechos fundamentales, como ocurre en el caso de Yanine Áñez, pierde legitimidad. Puede ser legal, pero no legítimo, y razón de ser como medio civilizado de resolución de conflictos. Alguna vez, como abogado, esto, haciendo un pequeño comentario, he aconsejado a muchas personas que no se deben usar los procesos judiciales, civiles o penales, sobre todo los penales, para atormentar, para perseguir o para presionar a la otra parte. Porque para eso estaría una conciliación, para eso estaría un arreglo entre palabras, un diálogo entre las personas. Pero utilizar un proceso judicial para presionar a esa persona para que haga o deje de hacer algo, es realmente no solo reñido con la moral, contra la moral, sino contra la ley. Es posible que en ese caso se pueda desarrollar un proceso legal, pero ese proceso va a carecer de legitimidad. Eso es lo que se trata de decir. Y creo, y lo digo muy respetuosamente, creo que eso ha ocurrido con el proceso penal por el supuesto golpe de Estado contra Yanine Áñez. Finaliza esta nota del abogado William Herrera Áñez, una sentencia no cambia la historia, cuando dice que toda esta carnicería judicial contra Yanine Áñez busca generar zozobra y tapar el mega fraude de los huidos. Pero, ¿por qué tanta bronca contra Yanine Áñez y las mujeres bolivianas? ¿Por qué el MAS instrumentaliza el aparato del Estado para condenar a la exmandataria? ¿Por qué el MAS se valentona con una mujer indefensa, que no tiene partido político ni quien la defienda? Este proceso profundiza la crisis judicial y pone en evidencia que la justicia está al servicio del poder político. Es un artículo que hace algunos días publicó el periódico Página 7, muy bien logrado, muy bien orientado, muy bien estructurado y la verdad la dice todo. Una sentencia no cambia la historia, por William Herrera Áñez. Y rápidamente, señoras y señores, gentileza de CIPG de Uña y Consultoría Contable, voy a dar lectura a otro artículo de la misma autoría
y que fue publicado en el mes de mayo pasado. Y es algo a lo que en este momento estamos haciendo aquí desde Facetas y a lo que en realidad hacen no solamente los medios de comunicación, sean las redes sociales, los canales de radio, de televisión, los periódicos, etc. Se supone, se sobreentiende. Pero pueden hacerlo personas normales, comunes y corrientes como quienes hablan, fuera de las redes sociales o en las redes sociales. En una charla de amigos se puede hacer uso, se debe hacer uso de la libertad de expresión, a sola condición de que no traspase las atenuantes morales y las atenuantes legales. Este artículo entre líneas que también escribió William Herrera Áñez se titula «La libertad de expresión garantiza otros derechos». La libertad de expresión constituye no solo uno de los derechos más importantes de la persona que le permite hablar o escribir y el intercambio de ideas e informaciones, sino también uno de los pilares fundamentales de todo el Estado constitucional de derecho. Este derecho fundamental y humano comprende el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, así como el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole y naturaleza. La Constitución boliviana proclama que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Artículo 106. El constituyente ha reconocido este derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que los protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la ley. La Constitución reconoce a estos dos derechos en forma separada, pues el derecho a la libertad de información encuentra reconocimiento en el artículo 21.6 y la libertad de expresión en el artículo 21.5, sin perder de vista que la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera derechos fundamentales íntimamente relacionados. El derecho a la información comprende expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de difusión, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Y el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho de acceder a la información, interpretarla, analizarla y ejercer todo el proceso de la comunicación de forma libre, individual o colectiva. Sin embargo, en Bolivia ha prevalecido una visión monista, que entiende que la libertad de expresión tiene un carácter genérico dentro del cual se pueden considerar englobados los ámbitos de la opinión y de la información. Se trata de derechos fundamentales e inalienables, dice William Herrera Áñez, a todas las personas que constituyen un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática y digna. La necesidad de tutelar estos derechos se debe a que constituyen un valor esencial imprescindible para la vida en sociedad, que si pierden se ponen en peligro la vigencia de otros principios fundamentales del Estado constitucional de derecho y los valores democráticos. Los derechos a expresarse y a difundir lo expresado están intrínsecamente unidos, de manera que toda limitación o restricción a las posibilidades de transmitir a terceros opiniones o informaciones constituye una afectación del derecho a la libertad de expresión. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a resquebrajarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad. Caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, sentencia del 2 de julio del año 2004. El respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos. Se rige como un instrumento que permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos, a la vez que otorga a la ciudadanía una herramienta básica de participación. Finalmente, William Herrera Áñez, en su artículo intitulado «La libertad de expresión garantiza otros derechos», dice: el Tribunal Interamericano reitera que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública, así como para los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general,
quienes desean influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente, de modo que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada. De ahí porque una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre. Viva la libertad de expresión y el periodismo independiente. La necesidad de tutelar estos derechos se debe a que constituyen un valor esencial e imprescindible. Hasta ahí, señoras y señores, hemos dado lectura a 2 artículos publicados en página 7. El primero, una sentencia no cambia la historia, que fue publicado hace 48 horas. Y el segundo, intitulado La libertad de expresión garantiza otros derechos, que fue publicado en el mes de mayo de la presente gestión, también en el periódico Página 7. Ambos artículos, entre líneas, fueron escritos por el abogado William Herrera Áñez. Lo destaco plenamente, y especialmente en el tema referido a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Es una gran verdad. Ya lo dijo don José Carrasco, el fundador del diario a comienzos del siglo XX en la ciudad de La Paz: la prensa hace luz en las tinieblas. Una sabia verdad. Señoras y señores, por una gentileza de Sibhedi Wiñay, consultoría contable, que le ofrece los servicios para la constitución de empresas, balances de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias, consultorías especializadas en contabilidad minera y otros, además de servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sibhedi Wiñay Consultoría espera su visita en calle Quijarro número 107, esquina Modesto Omiste. Es atendido profesionalmente por el licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Elogia Rodríguez Espejo. Sibhedi Wiñay Consultoría Contable. Gracias por su deferencia. Estos minutos de facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández han sido muy importantes, porque consideramos que en esta hora de la verdad es también bueno decir la verdad respecto de opiniones que publican, que escriben profesionales y no profesionales. Gracias por su deferencia, y en esta semana tenemos una sorpresa a nivel de este periodismo independiente. Es una sorpresa que a medida que vayan pasando las semanas se irá haciendo parte de la estructura de este programa, que ya tiene mucha gente. Agradezco de veras a quienes nos ven, no solo en Potosí, no solamente en Bolivia, nos ven en algunos países del mundo. Muchas gracias. Nos ven en los Estados Unidos, nos ven en México. También nos han visto en el Perú. Para nosotros es un gran triunfo esto, porque la verdad, la Internet como un medio tecnológico de comunicación prácticamente ha democratizado el tema de la comunicación. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven diariamente o de forma periódica cuando emitimos en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández este programa Facetas, porque estamos donde otros no están. Muchas gracias a nombre de Sibhedi Wiñay Consultoría Contable. Volveremos dentro de poco para seguir con ustedes y también con usted y usted. Muchas gracias. Permiso.